bienvenida a todos los compañeros docentes del área de artes de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Coronel Lauro Guerrero. Hemos creído conveniente habilitar este espacio a manera de conversatorio con un invitado que ha tenido la gentileza de contestar positivamente a nuestra invitación. Luego el día se presentará y pues vamos a abordar algunos temas relacionados con las artes escénicas básicamente. Entonces, con la cordial bienvenida a todos los compañeros y a nuestro invitado Santiago, pues voy a dar el paso a Jimmy Muñoz. Él es el profesional de informática que está brindando el soporte técnico a la plataforma virtual con la cual los alumnos de nuestra unidad educativa están apoyándose para el aprendizaje de los contenidos del área de artes. Entonces le doy la bienvenida a Jimmy para que nos explique esta parte. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Quiero comentarles que, bueno, más que todo al invitado, a Santiago Carpio, quiero comentarle que la plataforma Monosabio y conjuntamente con Garabato Público, lo que viene haciendo es buscando las fuentes fiables de información y conocimiento, que en este caso pues eres tú como invitado, y para ese conocimiento, esa información, poderla compartir con más personas y sobre todo con los estudiantes de las instituciones educativas, quienes queremos hacerles llegar este tipo de entrevistas, este tipo de conversatorios, para que ellos en base a esto puedan recrear el conocimiento, puedan también hacer un análisis de lo que se viene haciendo en lo que es arte y cultura. Entonces, lo que tratamos de hacer básicamente es compartir ese conocimiento, esa información con la sociedad, con los estudiantes, las instituciones educativas. Y para ello, pues el día de hoy estamos haciendo la grabación de este conversatorio para luego proceder a una edición del video y poderlo compartir a través de YouTube. Con la cordial bienvenida a Santiago, pues en el inicio de este pequeño conversatorio, pues un poco indagar acerca de la vida de Santiago. Tú sabes que detrás de la imagen de un artista, pues está su familia, está su historia personal, su experiencia profesional y un sinnúmero de experiencias vitales para la vida de un artista. Pues entonces quisiéramos que esos aspectos nos resumas para nosotros en una pequeña biografía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darse el tiempo primero de invitarme y los felicito por seguir educando a los jóvenes de su colegio. Me parece muy importante que en este proceso que estamos viviendo podamos aportar todos de alguna manera. En mi caso, si es a través del arte, feliz de poder hacerlo. Bueno, yo salí de Loja hace 15 años ya. En realidad, nunca fue mi intención ser conocido, famoso, como quieran llamarle. Nunca fue mi intención esa. Siempre me ha gustado mucho estudiar, siempre me ha gustado aprender. Y entonces yo decidí, estaba terminando mi carrera de arquitectura en Loja y siempre tuve la intención, siempre me gustó, siempre tuve como ese llamado hacia la parte de las artes escénicas, de la actuación, del teatro básicamente. Nunca pensé hacer televisión en sí, mi intención siempre fue hacer teatro, siempre fue manejarme en ese campo, ¿no? Ya la televisión fue llegando poco a poco. Entonces, bueno, hace 15 años decidí salir de Loja, en una época en la que mi familia estaba muy mal económicamente, pero había algo en mi interior que me decía que tenía que ya, o sea, que era el momento de salir de la ciudad. Entonces, bueno, busqué dónde irme, dónde estudiar, conocí este instituto donde yo me gradué, el ITB, recibí mi primera clase de actuación y dije definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Así que me esforcé muchísimo para becarme en el instituto donde yo estudié. Hay becas por notas. Entonces, básicamente viví mi vida de estudiante universitario becado. Incluso el rector mismo me decía, tú no eres negocio para nosotros, tú vives becado. Y eso era muy gracioso porque era mi manera de no regresarme a Loja. Era mi manera de poder continuar haciendo lo que me gustaba, estudiando lo que me gustaba. Me gradué en el 2008
y a partir de eso, básicamente, bueno, durante mi época de estudiante hice muchas otras cosas, bueno, trabajé en diferentes cosas cuando podía, porque en realidad como estudiante es muy complicado trabajar a tiempo completo. Entonces me las buscaba, hacía fotografía, iba a todos los castings de todo lo que se daba, hice muchos comerciales para televisión mientras estudiaba y apenas me gradué, al mes recibí mi primera propuesta de Coavisa para hacer un personaje pequeño en una novela y ese fue el personaje que básicamente fue creciendo a lo largo de la producción y me dio la oportunidad de que conozcan mi trabajo y así poco a poco ir conociendo quién era yo, qué es lo que hacía, qué capacidades tenía. Tuve también mucho apoyo de mis profesores, por eso a mí me parece muy importante y feliz día a todos porque ayer fue el Día del Maestro. Para mí es muy importante el maestro y mis maestros, claro, obviamente hay que tener talento, pero mis maestros fueron muy importantes para el inicio de mi carrera porque mis profesores, muchos de ellos ya estaban vinculados a medios de comunicación y fueron los que me dieron el pie de recomendarme, igual que a muchos otros compañeros míos, ¿no? Creo que también es muy importante el tema de la responsabilidad que uno tiene como alumno y ese proceso que tú vas siguiendo como alumno, a ti a la larga te hace merecedor de esa recomendación que el profesor o el maestro hace, ¿no? Entonces mis profesores fueron muy importantes para mi carrera y el irme afianzando en los medios de comunicación, porque tuve directores de novelas que eran ya profesores, entonces había ese vínculo. Creo que llegué al momento preciso, en el momento preciso, o sea, llegué al lugar donde tenía que llegar, porque eso me ayudó mucho, y muchos de esos profesores incluso ya no están aquí, algunos han migrado. Tuve una escuela cubana, mi escuela de actuación fue cubana, entonces tengo mucho esa vena, y mis profesores fueron maravillosos. Entonces, ese fue como el inicio. De ahí para el 2010, yo ya estaba de antagónico de novelas y a partir de eso, no, gracias a Dios, no he parado. Obviamente, haciendo teatro también. ¿Qué efecto tiene la televisión? Básicamente que obviamente te conocen y eso también es interesante ahora con las redes sociales. Sobre todo Jimmy debe saberlo, pues es importante la comunicación a través de las redes sociales, lo que estamos viviendo ahora, tú a tú que estamos teniendo con ustedes, es muy importante. Entonces, yo cuido mucho mis redes sociales e intento ser respetuoso con lo que publico, con lo que hago, para que mi carrera, obviamente, sea coherente con mi vida, ¿no? Perfecto, Santiago. Vamos a dar la bienvenida en este momento a Cristian, que es profesor también de nuestra área. Él va a hacer su pregunta. Entonces, le damos paso a él. Santiago, pues darte la bienvenida y agradecerte también por haberte dado este tiempo y podernos ayudar también en esta noble causa que es la educación. Conocemos algunos rasgos de tu vida profesional. Sabemos de que tuviste una trayectoria bastante interesante y, como tú lo habías acabado de comentar, también incursionas dentro de lo que es ahora tu productora, que es en la parte de las artes escénicas y básicamente en lo que es el teatro. Bueno, mi pregunta va vinculada un poco a ese tema. Y pues bueno, si entendemos que la actuación es un proceso de diferentes herramientas corporales, faciales y de voz vinculadas a un arte escénico, ¿cuáles son los procesos que Santiago Carpio desarrolla en sus obras escénicas? ¿A qué nos enmarcamos básicamente para poder trabajar una obra o una actuación desde tu punto de vista? Mira, yo te digo como actor, lo primero que hago es siempre pedir el texto, ¿no? El libreto. Siempre lo que hago es ese acercamiento con el libreto, con la obra en sí, para decidir hacerlo al proyecto. Cuando empezaba, intenté hacer de todo para ver por qué línea me quería ir. Y cuando ya tengo la oportunidad más adelante, o sea, ya en esta época de mi vida, cuando tengo la oportunidad de escoger qué es lo que quiero hacer, que me siente identificado con lo que quiero hacer, eso es lo que normalmente hago y así arranca mi proceso. De ahí, claro, he tenido la oportunidad de trabajar con toda clase de directores de muchos países
que cada uno te va enriqueciendo, porque cada uno tiene su mecanismo, su forma de trabajar, y eso también te va formando. Entonces tú vas agarrando esas cositas y esos elementos que te da cada director, y yo creo que también vas construyendo una personalidad o tu propia herramienta de trabajo, que es tu cuerpo, tu voz, la parte sensitiva, todo lo que te mueve interiormente y lo que hace que te enamores de un personaje y lo hagas explotar dentro de una obra o de un proyecto teatral o televisivo, cinematográfico. Como director, yo personalmente siempre busco historias que sepa, sobre todo con las cosas que hago en Loja, siempre busco cosas que me costó mucho conocer al público de Loja. ¿Por qué yo empecé a hacer cosas en la ciudad? Porque obviamente la gente me veía en la calle, me daba un abrazo, me felicitaba, me decía, sí, qué chévere lo que usted está haciendo fuera, cuando hace algo aquí en Loja, y siempre era como la misma conclusión después del abrazo, después de la invitación al café con tamal, que era muy común, y después eso ya termina en una conversación que era cuando hace algo en su ciudad. Entonces, me costó al inicio ir entendiendo el público y qué le gustaba en la ciudad. Entonces decidí, con Cano Artes Escénicas, que es mi productora, decidí empezar a escoger personajes locales, leyendas locales, y transformarlas en una obra de teatro. Entonces trato de hacer una vez al año una obra musical. Traté también de fundir todas las artes escénicas, porque creo que en Loja hay muchísimo talento. Hay gente que baila muy bien, hay gente que canta, que toca instrumentos, y gente que actúa. Entonces ahí nació la idea de hacer musicales, ¿no? De fundir todas las artes en la ciudad y tratar de alguna otra manera de ir explotando todos los talentos. Así que como director, básicamente este proceso que yo sigo es escoger a la leyenda o el personaje o la historia que, claro, me enamore y que yo sepa como lojano que va a enamorar también al resto de gente. Y en general, ¿no? Como director siempre intento que la gente se divierta. Como estudié arquitectura también dentro de mi proceso está mucho la parte visual. Intento que las escenografías sean atractivas, que tengan un plus diferente. Trato siempre de ser original en la parte escenográfica, y aprovechar también mi otra profesión. Y mucha gente me dice, bueno, es que ya no la ocupas, ya no haces nada de eso. Le digo, no, o sea, yo sí ocupo la arquitectura a través de las artes escénicas también. Entonces intento fundir un poco de todo. Ese es el proceso que yo sigo. Si es que se los resumo, sería básicamente estar enamorado del proyecto, que te apasione, que te mueva, que te movilice, y ya luego lo demás es irlo decorando, básicamente, ¿no? Es ir buscando trajes precisos, es ir buscando la escenografía, que quiero contar, que normalmente no soy mucho de pensar en el mensaje, qué mensaje les voy a dejar, porque creo que cada persona que se siente en una butaca de teatro se lleva siempre algo distinto, de acuerdo a cómo estuvo ese día, porque hay gente que ve las obras de teatro a veces 2, 3 veces, y cada día se lleva algo distinto. Entonces yo no soy mucho de, quiero dar un mensaje tal, concreto. Siempre busco que la gente se vaya, como les digo, con cada uno con lo que sienta, con lo que cree, porque yo creo que cada ser humano es distinto, y el día que va a ver una obra de teatro o que va a ver una película, está con sus sentimientos totalmente distintos de un día a otro. Entonces, claro, los mensajes no son tan básicos para mí, más que la gente se lleve una sonrisa, pueda desfogar. El teatro es una catarsis, entonces tú vas a liberar energía cuando ves teatro, cuando vas a ver una obra. Ya, precisamente Muy en bien, ese aspecto que tú tocabas, sobre tu producción, Juan Pablo va a abordar un poquito este tema. Le damos la bienvenida para que él haga también las preguntas que le corresponden. Tenía un par de preguntas relacionadas a lo que ya un poco trataste en la respuesta anterior. Quería preguntarte sobre cuál es tu visión sobre el desarrollo y la actualidad de las artes escénicas en nuestra ciudad. Y además, tú que lo has vivido de cerca, ¿en qué ha aportado el Festival de Artes Vivas al desarrollo artístico de nuestra provincia? Básicamente, esas serían mis inquietudes. Chévere, Juan Pablo, muchas gracias por la pregunta. Me parece muy interesante. Yo me fui de Loja porque no había nada. Yo me fui de Loja en una época donde
en realidad no había mayor desarrollo. Se había grabado un año antes de que yo me venga la película sobre la vida de Matilde Hidalgo de Procel. El cineasta César Carminiani, ustedes se acordarán, fue un éxito la película. Y a partir de esa película se empezaron a hacer cosas más de cine, ¿no? De ahí vinieron, bueno, el tema de grabar La Virgen del Cisne, de grabar la historia de la Academia Santa Cecilia. Se empezó a hacer muchas cosas audiovisuales en la época que yo me vine, pero no había nada de teatro, que era lo que a mí me llamaba la atención. Entonces, yo creo que en este proceso de casi 15 años, si bien es cierto, si uno remonta años atrás, había las veladas. Mi abuelita siempre me decía, yo me iba a las veladas en el Teatro Bolívar, yo me iba a todas estas óperas, operetas que se daban en la ciudad de Loja. O sea, Loja tuvo una época muy, muy importante de teatro. El mismo Emiliano Ortega escribe teatro también, o sea, tiene obras de teatro, tiene sainetes para escuelas, para colegios. Hay muchos autores lojanos que, a la par de ser escritores, de ser poetas, también tenían teatro escrito. Entonces eso te da la medida de que en la ciudad hubo una época importante de teatro y que después se diluyó. Desde que yo me vine a Guayaquil, como les digo, han pasado 15 años, y en este proceso desde el 2010 más o menos, 2011, yo he intentado en Loja como ir poco a poco, ir creando público. Una de mis metas fue crear público, porque la primera vez que yo fui a Loja a hacer teatro con una obra que yo había montado aquí en Guayaquil, casi no tuvimos público. Entonces, mi intención siempre fue crear públicos. ¿Y cómo lo logras? Invitando a los colegios a ver teatro, invitando a los colegios a que vayan al teatro, porque a veces es muy complicado que tú lleves teatro a un colegio, porque no es lo mismo estar sentado en una butaca de teatro y ver la obra en el teatro con esa intimidad que te permite el teatro. No es lo mismo. Entonces, así fue muy duro ese proceso del desarrollo de las artes escénicas hasta ir consiguiendo, obviamente, posesionar productos. Y de ahí, claro, hay que resaltar también, por ejemplo, que la Universidad Técnica Particular de Loja ha tenido una compañía de teatro también durante muchos años. Esa sí también ha sido un semillero grande de actores y de directores, la compañía de teatro de la UTPL. Pero el problema es que casi todo lo que hace la UTPL se quedaba en la UTPL, era para el público y consumo de la universidad. No se difundía al público lojano como tal. Y hay otras agrupaciones que han estado muchos años también en la ciudad haciendo cosas, pero también tal vez no han logrado posesionarse o maxificar, o que su trabajo sea mucho más evidenciado por el público, ¿no? Todo este efecto de cosas que yo por lo menos intenté aportar a la ciudad se conjugó perfectamente con la llegada del festival, ¿no? El Festival de Artes Vivas creo que es una de las cosas más bonitas que puede haberle pasado a Loja, ¿no? Porque de alguna otra manera lo visibilizó mucho más. El tema de que en 4 años tú puedas haber logrado que la gente conozca la ciudad, que la gente quiera ir en noviembre a la ciudad, es maravilloso, porque un festival no solamente te genera artes escénicas, tiene un efecto rebote maravilloso de turismo, de gastronomía, de artesanía. La gente que va a un festival quiere conocer a la gente de esa ciudad, quiere saber cómo se mueven, cómo caminan, cómo hablan, qué de novedoso tiene esa ciudad. Entonces tiene un efecto turístico maravilloso, y creo que eso lo hemos evidenciado. El primer año fue muy duro porque obviamente había mucha expectativa y, por ejemplo, yo siento que el primer año del festival fue para la ciudad, ¿no? Fue para que la ciudad se enamore del festival. Entonces había muchas quejas de los hoteleros, por ejemplo, decían, no, pero si yo no tuve reservas este año, yo no sirvió de nada el festival. Y yo siempre que me reuní con todos estos gremios, les decía, tengan paciencia, el festival tiene que crecer. Hay festivales que tienen 70 años, 50 años, o sea, 30 años y todavía siguen evolucionando. O sea, a veces es esta ansiedad de que las cosas ya se desarrollen, y tiene que ser un proceso, tiene que tener un proceso. Ya para el segundo y tercer año ya no hubo quejas de los hoteleros, por ejemplo. Claro. Ya no había habitaciones, en los lugares de comida igual. Entonces ha sido un proceso de irle dando forma. Y de qué ha servido, no solamente, como les digo, para posesionar lo que se hace en la ciudad y que como lojanos podemos
organizar un evento de calidad y tener esa herramienta cada noviembre para fundirlo con las fiestas de Loja y tener un momento maravilloso, porque esos 10 días del festival son maravillosos, se viven intensamente, con familia. ¿Quién de nosotros no salió a caminar, a dibujar con las tizas? Ver los niños en las calles. Yo tengo postales en mi memoria, en mi cabeza, que yo no voy a olvidar nunca, de delegaciones de colegios, de escuelas, dibujando sucios. Entonces, haber generado todo eso, genial. Y obviamente vemos que se le pueda seguir dando forma, ¿no? Ahora, como efecto, el festival, ¿qué nos ha traído y cuál era la visión del festival inicialmente? Justamente el tema de la carrera de artes escénicas en Loja, ¿no? Que por eso cuando Marcelo me llamó me pareció muy interesante y de hecho se lo comenté. La Universidad Técnica Particular de Loja está creando la carrera de artes escénicas y ese era uno de los objetivos que tenía el festival, ¿no? Porque no puedes tener una ciudad donde se desarrolle un festival tan importante, un festival internacional de artes escénicas, cuando en su ciudad no existe esa profesión. Entonces, era el efecto al que tenía que llegarse, o el resultado al que tenía que llegarse, y ya básicamente la carrera, si todo fluye y este proceso que estamos viviendo de cuarentena se va regulando poco a poco, la carrera podría abrirse tentativamente para octubre. Y si no, pues obviamente se abrirá para el siguiente semestre de abril del próximo año, pero ya la tenemos. Entonces, yo por lo menos como lojano, como actor, como director, como gente que hace artes escénicas, pensar que algún día eso iba a pasar en Loja, yo no lo creía. O sea, yo por eso me fui de la ciudad, como les dije, por eso empezaba con eso, ¿no? Porque yo me fui de Loja porque no había nada. Y 15 años después, qué bueno que ya las nuevas generaciones puedan tener esa posibilidad, ¿no? Que los colegios tengan la posibilidad de decirles a sus estudiantes, también hay esta opción, esta carrera también la hay aquí. Porque ¿por qué se frustra mucha gente? Porque no pueden salir. Yo me arriesgué. Yo fui de ese público arriesgado, pero hay mucha gente que no puede hacer eso y que no puede, hay padres de familia que no pueden cubrir esa carrera fuera de la ciudad porque les involucra un costo mucho más grande que las pensiones, porque te tienes que mantener a tu hijo fuera, darle de comer, darle una vivienda, si no hay familiares. Entonces a mí me parece un aporte grandísimo del festival, ese efecto que ha tenido en que podamos ahora tener una carrera de artes escénicas en la ciudad. Ahora también, una vez que empiece, hay que mantenerla. Exactamente. Muchas gracias. Ahora vamos a darle el paso a Wilson, que también es profesor de nuestra área. Él también va a hacer su pregunta. Le damos la bienvenida. Diego, buenos días. Con Wilson Freicán, un docente que está vuelta muy ansioso en el tema justamente educativo, y eso es lo que la pregunta va a ese tema en educación. Es ¿cuáles crees que son los aportes más significativos que tienen las artes escénicas en el desarrollo de las habilidades y destrezas en los jóvenes y niños? ¿Cuál es ese aporte que tiene en la educación? A ver, para mí, una de las cosas que yo siempre he reclamado en los colegios y en las escuelas es que las artes, en general, viendo todos los dibujos que, por ejemplo, hay en el caso de Wilson, a las espaldas de él, todos estos dibujos que hay, yo siempre he reclamado que las artes son un motor de desarrollo creativo súper importante para el ser humano. El hecho de que un niño pueda expresarse a través de un dibujo es súper valedero. Yo soy muy obsesionado de los documentales sobre casos de asesinatos y casos de desaparecidos, y veo mucho el tema del dibujo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Cómo tú puedes dar una pista a través de un dibujo. En mi caso como arquitecto también, el desarrollo del dibujo es muy importante. O sea, yo creo que en general las artes están involucradas en absolutamente todo, ¿no? Desde el niño que no sabe bailar y se frustra más adelante porque nunca pudo desarrollar el arte del baile y en una fiesta no se integra. Hay gente que tú dices, ¿por qué esa persona nunca se para en una fiesta a bailar? ¿No? Es que a lo mejor en su escuela ni siquiera tuvo la oportunidad de a lo mejor desarrollar el arte de la danza, por ejemplo. Entonces, en general, yo creo que el arte tú lo ves manifestado en absolutamente todo. Hoy, en este proceso que estamos viviendo, encerrados todos en nuestras casas, yo tuve la oportunidad la semana pasada de ser jurado de unos amigos míos
que son los presidentes del condominio. Un amigo actor es el presidente de su condominio en Quito, y me pidió que sea jurado porque habían hecho ellos con su esposa, que son actores, se les había ocurrido el tema de que dibujen, todas las familias hagan un dibujo sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Con sus hijos, y lo peguen en la ventana del condominio, y así poder todos compartir lo que cada departamento estaba haciendo. Entonces tú te das cuenta, sobre todo en este momento que estamos viviendo, que para el caso de los niños es muy importante, ¿no? Veo, por ejemplo, cómo se ha vuelto de moda el tema de las mandalas, de que los niños puedan pintar y desarrollar su mente a través de pintar las mandalas, ¿no? El arte está de manifiesto en todo. Entonces, yo sí creo que es muy importante para la parte educativa todo, ¿no? No solamente porque desarrolla la motricidad fina en el caso de los niños, o el tema de la motricidad, sino porque, sobre todo en este proceso de encierro que estamos viviendo, hay que ser súper creativos para no aburrirnos, para poder ocupar el tiempo de forma sana. Y para los padres de familia, yo creo que se ha vuelto muy importante, y yo creo que los están valorando más que nada ustedes como docentes. Nos hemos puesto a pensar que el maestro es tan importante en nuestras vidas, mucho más de lo que pensábamos, por el tema de la educación y lo que pueda generar el arte. Yo lo veo por mi cuñada, lo veo a mi sobrino todo el tiempo dibujando, todo el tiempo está dibujando, todo el tiempo está creando, está pegando, está haciendo collage de cosas, y yo pienso que, como digo, en conclusión, la parte de la educación artística en los establecimientos debe apuntarse justamente a eso, ¿no? A que no la dejemos tan de relleno, claro, tan de relleno como en realidad se convierte ahora, ¿no? Que es tan importante como las matemáticas, que a lo mejor sí, no debería tener la misma carga horaria, pero estamos evidenciando, y ustedes como directores de esta área van a evidenciar que es muy importante el tema de la creatividad, ser creativos para sobrevivir. A los adultos nos viene una época complicada económica, a los que no tienen un trabajo estable les toca vérselas más adelante, y es cuestión de ser creativos, y yo creo que quien tuvo una buena herramienta educativa desde niño va a poder crear justamente mecanismos para sobrevivir más adelante. Y definitivamente, pues, con esta situación que estamos viviendo, pues, pienso que el pensum de estudios luego va a tener que ser replanteado, porque Ojalá, definitivamente, sí. ¿no? Vemos la necesidad del arte dentro del proceso educativo en las diferentes edades. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que no es necesario que dibujes bien, que bailes bien, también, que toques un instrumento, pero fíjate, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, de las cosas que yo haría en el festival, y se las voy a compartir porque las he pensado. ¿Qué haría yo en este festival que viene, por ejemplo? ¿Cómo rescatas el tema de los conciertos que se han dado en los balcones? ¿No? El hecho de salir a un balcón a tocar una guitarra, el hecho de salir al balcón a declamar un poema, a mí me parece súper movilizador como artista. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué no hacer eso en el A Bolívar, por ejemplo? ¿No? Que hay tantos balcones tan bonitos. Dices, chuta, o sea, esto se puede replicar. Estas cosas creativas que han salido y que se han viralizado por el mundo, ¿no? El aplauso a los médicos en las noches, todas estas cosas que la gente crea y que tú, buscando en las redes sociales, dices, qué chévere esto, ¿no? La creatividad que la gente ha desarrollado es genial. Y no necesariamente de alguien que es artista, sino de alguien que le nació, de alguien que es sensitivo por dentro. Y eso lo desarrolla la parte educativa. O sea, el niño viene formándose como una arcilla desde las manos del maestro, y el aporte que tenga en el hogar con sus papás, cómo lo ayudan a desarrollar todas estas cosas. Yo agradezco todos los cursos en los que mi mamá a lo mejor uno como niño y joven no entiende eso a esa edad, ¿no? No entiende, y este es como un mensaje para los chicos, uno no entiende por qué el papá lo mete en tantos cursos, en tantas vainas, y yo siempre le reclamaba a mi mamá, por ejemplo, que nunca me metió a estudiar inglés como tal, que como herramienta hoy en día lo veo tan importante, y tal vez en eso mi mamá no nos presionó tanto en el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso estaba marcando, y parte de ser mujeres es justamente el efecto de lo que ustedes aportan en el colegio, en la escuela.